Tuvimos algunas semanas atrás, ¿verdad? Que no habíamos podido por algunas festividades y cosas así, ¿verdad? Continuar con el estudio. Pero si recuerdan un poco, estamos en la unidad número 2. Mi misión en este día es tal vez terminar esta segunda unidad. Pueden ir buscando en sus Biblias Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y la semana que estuvimos iniciando esa unidad, mirábamos un poco acerca del contexto del capítulo 2 de Hechos. Si recordamos un poco, estábamos viendo cómo este capítulo nos habla de algunos acontecimientos importantes para el surgimiento de la iglesia neotestamentaria. Pero también mirábamos cómo la iglesia en sí, el pueblo de Dios escogido, no nace en Hechos 2, sino que desde el Antiguo Testamento estuvimos viendo cómo el Señor llamaba como una santa asamblea a aquellos que Él escogía para que le adorasen. En Hechos 7:38 mirábamos cómo Moisés decía que se reunía en la congregación en el desierto, y la congregación era la misma palabra que utilizamos para eclesía o asamblea. El Pentecostés no es el nacimiento, ¿verdad? Como decíamos, de la iglesia, sino que es esa expresión pública, esa constitución, como esa inauguración, ¿verdad? De la iglesia en el Nuevo Testamento, de los creyentes que ahora se pueden ver visiblemente como seguidores de Cristo. Antes miraban una promesa, ahora nosotros miramos esa promesa cumplida en Cristo Jesús. Y mirábamos un poco acerca de la estructura, ¿verdad? De los versículos que están antes de Hechos 2:42. Mirábamos cómo el Espíritu Santo desciende, la iglesia comienza a hablar a las naciones, a testificar. Mirábamos cómo Pedro interpreta teológicamente lo que había sucedido. Y por último, se conforma la comunidad visible del nuevo pacto. Y eso fue lo que estuvimos viendo en Hechos 2:42, hablando un poco acerca del contexto. El día de hoy vamos a continuar con la segunda lección de esta unidad, que es acerca del carácter de Hechos 2:42. Y básicamente nosotros debemos de empezar haciendo algunas cosas que nos van a ayudar a aclarar un poco acerca de cómo, a pesar de que está en un mismo capítulo, hay un carácter especial en el versículo 42. Ciertamente cuando nosotros leemos, vamos a leer Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando nosotros vemos ese versículo, es cierto que a primera instancia nosotros no vemos un mandamiento explícito. Por ejemplo, un verbo que está diciendo, y harán, se reunirán, ¿verdad? Compartirán, como un mandamiento muy textual, muy explícito. Pero ciertamente, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, el carácter de este versículo, nosotros estamos viendo que es descriptivo en forma. Es decir, está describiendo algo, pero a la vez es normativo en intención. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ciertamente está describiendo lo que la iglesia hacía, pero a la vez nos está dejando ver que era la naturaleza misma de la iglesia. Por lo tanto, a pesar de que es descriptivo, a pesar de que es histórico, a pesar de que está describiendo algo, también nos está dejando ver lo que realmente la iglesia debe hacer cuando se reúne como una iglesia. Así que ciertamente, textualmente, nosotros ahí no estamos viendo exhortaciones o mandamientos en primer lugar de manera clara y lineal, pero también nosotros sí, lo que sí estamos viendo es un ejemplo positivo de lo que la iglesia debe hacer. Y por eso vamos a ver un poco acerca de cómo nosotros nos debemos aplicar este pasaje a nosotros como la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y también vamos a meditar la pregunta de por qué deberíamos considerar que Hechos 2:42 nos enseña lo que debemos hacer como iglesia. En primer lugar, es importante que nosotros podamos recordar, vamos a Hechos 2:41, un versículo antes. Hechos 2:41, ¿alguien que lo quiera leer?
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bien. ¿Quién de nosotros podría levantarse esta mañana y decir que esto no es un ejemplo positivo para la iglesia? Cuando me refiero a un ejemplo positivo, quiere decir que ciertamente esto es algo que la iglesia debe de vivir y experimentar. Bueno, en primer lugar, para que reciban la palabra, la iglesia tiene que estar testificando, tiene que estar instruyendo, tiene que estar predicando el evangelio. Eso es algo positivo. La iglesia debe continuar haciéndolo. También aquellos que reciben la palabra, aquellos que creen el mensaje del evangelio, deben de ser bautizados. Nosotros creemos que aquellos que creen en Cristo deben de confesar públicamente su fe y deben de proceder al sacramento del bautismo por medio de la iglesia local. Y también consideramos que aquellos que escuchan el mensaje, son bautizados, deben de añadirse a la membresía de la iglesia local. Entonces, en todo eso nosotros vemos un ejemplo positivo, un buen ejemplo de lo que la iglesia debe de hacer. Así que si nosotros decimos que la iglesia, para añadir nuevos miembros, debe de cumplir la gran comisión de predicar el evangelio, debe de bautizar a los creyentes y debe de añadirlos a un contexto de una iglesia local, si eso es así, entonces quiere decir que el versículo 42 que sigue, ¿verdad?, debe de ser también un buen ejemplo para nosotros, porque está hablando de la iglesia. Eso es lo primero que podemos tener en consideración. Lo segundo, y es, bueno, si eso tiene que enseñarnos cómo la iglesia debe reproducirse, cómo Dios añade a la iglesia, entonces el versículo 42 debe ser un buen ejemplo para nosotros, pero ¿acerca de qué nos está hablando? ¿A cómo se van a seguir añadiendo? ¿O nos está hablando de algo más específico? En segundo lugar, el hecho de que este versículo 42, cuando lo vemos, dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Quiénes perseveraban? Aquellos que conformaban la iglesia, aquellos que habían creído, aquellos que ya estaban reunidos como un cuerpo local, como una iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Eso lo hacían ya como iglesia, como cuerpo reunido. Así que el hecho de que aquí está mencionando un ejemplo positivo de adoración o devoción, nos habla también de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eran los apóstoles los que estaban instruyendo, enseñando a la iglesia primitiva en Jerusalén. Ellos eran los que estaban, los mismos seguidores, los mismos discípulos, los que habían sido instruidos por Cristo. Ahora ellos estaban enseñando y compartiendo con la iglesia local ahí. Eso nos lleva a pensar que esto debemos de tomarlo como un ejemplo positivo también. En tercer lugar, nuestra adoración formal debe de ser ordenada, porque Dios todo lo ha estipulado en su palabra de manera ordenada. Así que en este pasaje nosotros vemos claramente ciertos elementos que componen el hecho de que cuando la iglesia se reunía para adorar al Señor, esto siempre tenía que ser parte de su adoración. Y bueno, en las siguientes lecciones la idea es que vamos a desmenuzar, como decimos, ¿verdad?, cada uno de los elementos, y vamos a ver los fundamentos bíblicos y vamos a profundizar más en cada uno de ellos, pero basta con que nosotros podamos ver que ahí claramente hay una división de ciertos elementos que conforman la adoración corporativa. En cuarto lugar, deberíamos de pensar en algunas objeciones, ¿verdad?, a tomar el versículo 42 como algo que es descriptivo, pero a la vez intencionalmente puesto para nosotros, para que podamos seguirlo y practicarlo. La primera objeción es que hay personas que dicen, bueno, pero ¿qué pasa con los versículos 43 en adelante? Si en el versículo 42 nosotros decimos que la iglesia debe hacer eso, también la iglesia debería hacerlo del 43 al 47. ¿Y qué dice del 43 al 47? ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? 2:43. Dice,
y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok, entonces las personas tienen esa objeción, dice, bueno, entonces quiere decir que ahora todos en la iglesia tenemos que vender nuestras casas, todos en nuestra iglesia, bueno, todos debemos de reunirnos todos los días en el templo. Y bueno, tal vez esto solamente es algo gráfico para nosotros, pero ustedes pueden ver de que en sus Biblias, estos eruditos que han estudiado y que han preparado las traducciones de la Biblia y las editoriales, ustedes pueden ver que a partir del 43 tiene un subtítulo, ¿verdad? Bueno, la vida de los primeros cristianos. En otras versiones puede decir otros. Pero saben de que estas personas estudian los textos, ¿verdad? Y hacen divisiones donde se considera la línea de pensamiento, lleva una continuidad porque es un mismo libro, es un mismo relato, pero a la vez hacen divisiones de secciones. Claramente nosotros vemos, no solo porque ellos lo hicieron así, pero es un detalle que nosotros podemos observar de que a partir de ahí él empieza a describir la vida en comunidad de los primeros creyentes. Hace un salto en cuanto a, primero, cómo es que la iglesia se forma, cómo es que las personas vienen a ser parte de la iglesia. En el versículo 42 explica qué la iglesia hacía y en el 43 en adelante lo que la iglesia hacía en el día a día, entre la semana, cómo se relacionaban, qué tan íntimos y unidos estaban, qué es lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Recordemos que las personas habían venido a Jerusalén, habían venido para la festividad de la Pascua y ahora, producto de la providencia de Dios, todas esas personas que están en la ciudad escuchan el mensaje de la predicación de Pedro y estas personas no regresan a sus hogares, se quedan en Jerusalén. Porque habían encontrado al Señor, porque habían sido impactados por el Evangelio, la predicación, y se añaden a la iglesia. Y entonces estas personas ahora tienen necesidad, porque hay muchas personas y hay que darles de comer, y lo que las personas empiezan a hacer es vender sus hogares, sus casas, para que puedan ser administrado el dinero por los apóstoles, y empiezan a tratar de comer todos juntos, a vivir todos juntos. Estaban en las casas porque la gente tenía que hospedar a otras personas. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Hay un ejemplo positivo? Claro que sí, porque nosotros vemos la generosidad, nosotros vemos el desapego con las cosas de este mundo, de las cosas materiales. Nosotros vemos de que ellos tenían comunión, cercanía, hermandad, amor. Sí, hay un ejemplo positivo, pero no necesariamente quiere decir que ahora nosotros tenemos que ir todos los días al templo. Es más, el templo estaba en Jerusalén y está destruido, así que a ese templo nosotros no podemos ir. Y si tomáramos la jerga popular de que las iglesias, los edificios son el templo de Dios, bueno, de eso toman algunos y dicen que tiene que la iglesia reunirse todos los días y tiene que hacer culto todos los días. No es así. Lo que pasa es que ellos tenían una vida en comunidad que lamentablemente es un buen ejemplo para nosotros, porque nosotros tenemos un mal ejemplo con respecto a esto como iglesia. Porque muchos se reúnen el domingo, en el día del Señor, y el resto de la semana es como que fuéramos ajenos, extranjeros, como que no nos conociéramos, no nos relacionamos, no nos visitamos, nosotros no tratamos de tener amistad, confraternidad, acercarnos para las cosas que son de edificación los unos a los otros. Y la verdad es que en el culto nos saludamos y nos amamos, y el resto de la semana nos olvidamos. Por eso es que hemos tomado ese año la iniciativa de tener un calendario de oración, para que crezcamos en amor, para que recordemos a nuestros hermanos, para que podamos ser intencionales en crecer en esa preocupación, hermandad y amor los unos por los otros. Pero realmente es un ejemplo positivo, pero no es que nosotros ahora debemos de tener todas las cosas en común, aunque sí podríamos compartir con otros. No es que nosotros ahora tenemos que vender todas nuestras posesiones, pero sí a veces nos toca despojarnos de algo para ayudar a un hermano o a una hermana.
Entonces, por eso es que nosotros estamos viendo de que realmente Hechos 2:42 sí es algo que además históricamente nosotros vemos cómo se desarrolla el libro de los Hechos, las cartas y todo lo demás. También es un testimonio histórico bíblico, pero también histórico de historiadores y demás, o personas que escribieron tratados que nos hablan de que la iglesia continuó perseverando en Hechos 2:42, en esa práctica. Mas no, sin embargo, la iglesia no continuó vendiendo todas sus posiciones y yendo todos los días al templo. No fue así. Así que hay una separación, como este versículo 42 tiene un carácter diferente. Permítame. Sí. Una de las hay otras dos misiones que creo que sería bueno explicarse en la iglesia con este texto, porque por ejemplo ahorita lo que usted dijo, está bien, ahora nosotros no necesitamos visitar el templo. ¿Por qué no? Bueno, porque miramos que la revelación de Dios sigue, entonces miramos que habían otros eventos que todavía no están ahí, que pasaron. Claro. Entonces nosotros nos tenemos que ubicar en qué momento del plan de redención está pasando ahí el 2:42. Esa es una cosa que alguien va a contar, pero lo otro es, siempre que estudiamos la Biblia, nosotros tenemos que ver el tipo de género de libro que estamos estudiando. Hechos es un libro histórico. Y entonces ya sabemos que no lo podemos tratar como una carta. Porque las cartas son instructivas, sirven para regular la iglesia. Pero sí, hay sabiduría en Hechos 2:42, no estoy diciendo que no. Pero es bueno hacer un buen comentario ahí. Correcto. Si queremos aplicar doctrina de un libro histórico, porque hay alguna iglesia que normalmente no aplican doctrina de Hechos. Yo lo he hecho porque es un libro histórico. Claro, como predicadores tenemos que entender que los libros tienen género, nosotros tenemos que respetar si es histórico, está narrando, si es una carta está incluyendo. Bueno, ese es un punto que sería bueno, pero es evidente sí que está ahí, pero siempre hay que estar listo si alguien puede objetar eso. Claro. El punto que menciona el pastor Luis de la segunda objeción es que nosotros sabemos que en ese momento, recordemos que la iglesia mayoritariamente era constituida por judíos. Así que ellos practicaban el hecho de ir al templo, y el templo lo ocupaban igual que Jesús como una plataforma para predicar y para anunciar el mensaje. Con el tiempo nosotros vemos de que también se añadieron gentiles a la iglesia, ¿verdad? Que eran hombres que se llamaban temerosos de Dios, era la expresión que se ocupaba. Ahora, hombres temerosos de Dios le referían a personas que eran gentiles, pero que tenían una cercanía, una admiración y practicaban el hecho de llegar al templo, pero eran apartados por el hecho de ser gentiles, ¿verdad? Pero estaban ahí cercanos al tema del judaísmo. Entonces, en ese caso, la iglesia sí, en ese momento, ¿verdad?, estaba practicando estas cosas en el contexto de ese momento. Pero ¿qué ocurrió en el 70 después de Cristo? Bueno, lo que ocurrió fue la devastación de Jerusalén, ¿verdad? Se destruyó lo que fue el templo. Entonces ellos dejaron de asistir al templo porque ya no había templo a que asistir. Los que todavía continuaban siendo judíos cristianos, ¿verdad?, que aún continuaban asistiendo al templo como tal. Y recordemos que luego vemos cómo se expande por causa de la persecución la iglesia, y en Antioquía no había un templo. Así que las personas que estaban en Antioquía, a cientos de kilómetros de Jerusalén, ellos no asistían diariamente a los templos. Por eso es que nosotros podemos ver cómo la iglesia primitiva empieza a tener, como dice el pastor Luis, ¿verdad?, un desarrollo, y lo que nosotros tenemos que ver es lo que es congruente, lo que no se altera en el plan y el diseño de Dios. Nosotros vemos de que sí, la iglesia continuaba reuniéndose en el día del Señor para adorarle. Cuando la iglesia fue mayoritariamente gentil, cuando la iglesia fue mixta, ya ellos, como creyentes, como cristianos, continuaron observando el día del Señor. Y eso es una de las cosas que nosotros podemos profundizar más. Pero sí, como dice el pastor, es decir, nosotros tenemos que ver de que ese versículo de 43 y 47, del 43 al 47, desarrolla lo que la iglesia hizo, pero fue muy circunstancial.
El tema de la pobreza, el tema de la necesidad de los alimentos, el tema de que eran judíos cristianos, continuaban yendo al templo, ahí predicaban y anunciaban a Cristo, y eso nosotros lo podemos continuar viendo en el libro de Hechos, ¿verdad? Bueno, y lo del género literario, ciertamente yo les estoy diciendo de que es algo descriptivo, es narrativo, pero por el hecho de que sea así, nosotros no debemos obviarlo como que el Señor no nos va a mostrar algo. Porque ciertamente ahí nosotros vemos cómo se constituye los creyentes, como estamos viendo en el capítulo 2, pero también vemos cómo se desarrolla la iglesia y cómo se enfrentan cosas. Por ejemplo, en Hechos 15 nosotros vemos el primer concilio. Hay una discusión entre los judíos que querían judaizar a los gentiles y que querían imponer sobre ellos, y nosotros vemos cómo la iglesia empieza a resolver los primeros grandes conflictos dentro de ellos. Así que sí hay cosas positivas que nosotros podemos aprender y que debemos de ver como un ejemplo para que la iglesia pueda ver cómo alguien que estuvo a los pies de Cristo, a la enseñanza de Cristo, enseñó, instruyó y constituyó la iglesia. Porque ahí vemos nosotros la institucionalidad de la iglesia, ¿verdad? Bien, entonces cuando nosotros vamos a Hechos 2:42, hablando de carácter, lo que nosotros vemos es que en el versículo 42 estamos viendo reuniones formales, reuniones regulares, porque habla muy importantemente de una palabra que nos ayuda a ver de qué está hablando. Hechos 2:42 dice, y perseveraban. Y cuando habla de perseveraban, indica continuidad, indica hábito, indica compromiso, indica regularidad, indica colectividad. Es decir, no dice cada uno en su casa, sino que juntos, reunidos. Así que nos está hablando de algo que era parte de sus reuniones continuas, y lo continuamos viendo en el resto del Nuevo Testamento. Así que básicamente en Hechos 2:42 lo que Lucas está haciendo es tomar como una foto, la primera foto del cristianismo, la primera foto del culto cristiano. Es la primera evidencia, la primera idea que nosotros podemos tener acerca de lo que los primeros cristianos hacían en el día del Señor. Básicamente ellos perseveraban en lo que Cristo había establecido. Ahora vamos a ver un poco acerca de la centralidad de Hechos 2:42. ¿Por qué es que este versículo es central en cuanto a la enseñanza para nosotros hoy en la iglesia? En primer lugar, porque describe la forma de la adoración cristiana después de Pentecostés, de lo que estábamos viendo en el capítulo 2. Después de la Pentecostés, la predicación, la conversión de los creyentes conduce este versículo, es decir, eso es previo, ahora vemos el versículo como tal en el centro, y luego conduce a lo posterior, lo que estábamos viendo del 43 en adelante, una vida en comunidad, señales, milagros, crecimiento y todo cómo se desarrolló la iglesia. Es decir, cuando nosotros vemos hacia atrás es cómo Dios salva a los no creyentes, cómo Dios une a los creyentes y qué hacen los creyentes para impactar la sociedad y la vida, para continuar llamando a otros al arrepentimiento y a la fe. Así que por eso vemos de que este pasaje toma un lugar central en la vida espiritual y litúrgica de la iglesia primitiva. Es central porque resume en algunos elementos, resume lo que la iglesia verdadera debe de hacer. Ayer estábamos con los hombres meditando en el tema del culto familiar y decíamos, en nuestro culto familiar, en nuestra adoración familiar, en nuestra devoción familiar, debemos orar, debemos leer la Biblia y debemos de cantar. Esos tres elementos tienen que estar. Bueno, podemos memorizar. Sí, es importante. Podemos leer un material que nos ayude como preguntas y respuestas del catecismo o la confesión. Sí, pero si nosotros leemos la confesión y no oramos, estamos mal. Si nosotros leemos el catecismo y no cantamos, estamos mal, porque se debe centrar en la adoración a Dios y eso debe ser parte sí o sí. Eso es lo que estamos viendo en Hechos 2:42 en la iglesia local. Estamos viendo cómo resume lo que caracteriza que una iglesia sea verdadera. También
es un buen punto de partida para que nosotros podamos ver los elementos primordiales. No es una lista exhaustiva, vamos a ver en las otras unidades cómo hay otros pasajes que nos ayudan a ver lo que la iglesia también continúa haciendo. Recordemos que Lucas está haciendo un tratado para Teófilo, está recapitulando toda la información, pero de cierta manera, si pudiera recapitular todo lo que la iglesia hablaba y decía en un mismo libro, sería súper extenso. Recordemos que cuando nosotros vamos a los evangelios tenemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y cada uno de ellos habla a veces de del mismo acontecimiento con diferentes palabras, está narrando, y no es porque uno dice algo y se contradice, sino porque uno obvió por medio del enfoque del Espíritu Santo para las diferentes personas o segmentos de personas a las que estaba dirigida, si era para judíos, si era para gentiles, si era para... nosotros podemos estudiar un poco acerca de los evangelios y cómo estas cosas son matices diferentes de una misma historia. Solo está resaltando y obviando algunas cosas por el enfoque que le está dando. Pero nosotros tenemos que ver de que por eso Hechos 2:42 no es una lista exhaustiva, sino que es descriptiva de los elementos principales. Bien, y ahora vamos a hablar un poco acerca de la clasificación de Hechos 2:42. Para entenderlo un poco mejor, para sintetizarlo, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, en el versículo 41 habla de las acciones originarias, las acciones que dan origen a los creyentes, a la iglesia neotestamentaria. En el versículo 42 vemos las devociones como iglesias constantes cada día del Señor, que es lo que hacían. Y en el versículo 43 en adelante lo que vemos es la dinámica general, lo que ocurría en la vida práctica. Después del día del Señor, ¿qué hacían los creyentes? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo se relacionaban? Así que cuando hablamos del versículo 41... estamos hablando de las respuestas iniciales del pueblo ante la predicación apostólica. Son las respuestas iniciales del pueblo ante la predicación apostólica. Reciben la palabra, se arrepienten, son bautizados, son añadidos a la iglesia. Y además, estas acciones describen la aparición pública y reconocible de la iglesia visible del nuevo pacto. Es decir, esos acontecimientos, si nosotros nos trasladáramos a ese momento, a esa temporada, todas las personas estaban hablando de lo que había ocurrido allí. Todas las personas estaban hablando no solamente del acontecimiento, sino lo que ahora este grupo de personas que antes eran ajenos el uno al otro, ahora estaban reunidos como una iglesia, como un pueblo. Así que esos acontecimientos describen la aparición pública, porque no solamente para ellos que se podían identificar los unos a los otros como creyentes, sino que también los otros de afuera podían identificarlos como los seguidores de Jesús. Además, nosotros vemos en el versículo 42 que son estas prácticas estables y continuas que incluían ciertos elementos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la enseñanza, o dice el 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, están hablando de la doctrina, la enseñanza, la instrucción, la predicación. También está hablando de la comunión, dice en la comunión unos con otros, y también en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hay una diferencia entre el partimiento del pan del versículo 42 y el partimiento en las casas. La pregunta es, ¿nosotros podríamos y deberíamos celebrar Santa Cena en nuestros hogares? Una buena pregunta, ¿verdad? Me imagino que la mayoría puede pensar que no. Y la respuesta apropiada es esa, pero lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos esa unidad. Porque la iglesia local, cuando nosotros vemos que Jesús reúne a sus discípulos, cuando nosotros vemos, ahí estamos viendo en qué contexto. ¿En qué contexto? Ellos eran la iglesia en ese momento, los discípulos. Y Pablo exhorta a los ancianos a que practiquen las ordenanzas en el contexto de la iglesia local. Así que cuando dice que en sus casas se reunían y compartían el pan, no se refiere a la cena del Señor, se está refiriendo al hecho de que de su comida se sentaban a comer los unos con los otros, y además de que se responsabilizaban
por aquellos que no tenían, se preocupaban por los que no tenían. Así que hay una diferencia. También en las oraciones. Y cuando habla de la comunión los unos con los otros, ¿verdad? Y luego habla del partimiento del pan, no está hablando de lo mismo. También en el tema de la comunión los unos con los otros, como veremos más adelante, habla de lo que es la ofrenda. Habla del desprendimiento económico para los necesitados, para las viudas, para los huérfanos. Habla de esa comunión, pero que tiene que ver con un acto de adoración del dar. Bueno, del 43 al 47, tal como hemos visto, habla de las señales, la misericordia, la unidad, la generosidad, el crecimiento numérico. Y esas actividades son admirables, pero no regulan el culto de adoración. Finalmente, al hablar de los componentes de Hechos 2:42, tal y como ya los he enumerado, ¿verdad? Tenemos la doctrina de los apóstoles, la predicación. Este es un elemento primordial, primario del culto. Ustedes saben de que en algunos lugares a veces dice, bueno, se extendió tanto el tiempo de adoración que ya no hay tiempo para predicar. La predicación es un elemento principal, primordial, central en la adoración. No podemos decir que hacemos un culto de adoración al Señor si no hay predicación, instrucción y enseñanza. Por eso es que es descriptivo, porque empieza por donde debe empezar. Empieza por la predicación. Cristo gobierna a su iglesia por medio de su palabra proclamada. Cristo gobierna a su iglesia por medio de la proclamación de su palabra. En el tema de la comunión, como les decía, habla de compartir los bienes. Por eso el dar en nuestras iglesias es parte también de nuestra adoración y muy importante. El tema del partimiento del pan, la cena del Señor, un sacramento central. Recordemos que cuando nosotros compartimos la cena del Señor, estamos recordando el sacrificio de Cristo, estamos recordando el Evangelio mismo, la entrega de Cristo como un medio de sustitución por nuestros pecados. Así que también cuando partimos el pan es una muestra visible de la proclamación del Evangelio. Y las oraciones, porque nosotros entendemos de que nosotros no podemos venir, muchas gracias, las oraciones, nosotros no podemos venir y decir que cuando venimos en la mañana, por ejemplo hoy, después de que terminemos la lección, nosotros oramos para pedir al Señor que por favor pueda perdonar nuestros pecados. No venimos con una altivez a acercarnos a Dios, venimos con humildad, reconociendo que necesitamos de su gracia, reconociendo que Él debe ser glorificado y el centro de nuestra adoración. Venimos y rogamos juntos como iglesia para que el Señor use al predicador que expondrá su palabra. Reconocemos quién es Dios y nos ubicamos en nuestro lugar. Así que las oraciones corporativas son importantes y son parte de nuestra adoración. Ciertamente veremos en las otras unidades o lecciones que también hay otros elementos que conforman la adoración corporativa. Por ejemplo, el decir amén. Y yo sé que para ustedes tal vez puede decir como, bueno, ¿eso es parte de la adoración? Claro que sí. Y puede anotarlo y lo desarrollaremos más adelante, 1 Corintios 14:16. Hay muchos pasajes que nos hablan de cómo la iglesia, cómo la asamblea reunida participaba activamente, se comprometía y aceptaba la voluntad de Dios para ellos, diciendo amén. Ahí está nuestra participación colectiva, nuestra unidad como cuerpo delante del Señor, cuando su palabra es proclamada, cuando las verdades son anunciadas, cuando la palabra es leída. Por eso nosotros decimos amén. Y muchas personas lo hacen porque todo el mundo lo hace. Pero la importancia de este estudio es para que podamos entender por qué nosotros lo hacemos y qué estamos haciendo cuando decimos amén. Bien, entonces hay una lista de elementos que vamos a desarrollar, pero lo que nosotros queremos hacer esta mañana para culminar esta segunda unidad, que forma parte de la parte introductoria de este estudio del principio regulador, es reconocer cómo Hechos 2:42
nos muestra una lista estructural. Marca como un esqueleto del culto, es decir, una espina dorsal de donde se conectan cada una de los otros elementos que también son importantes y parte de la adoración, pero eso es fundamental. Además de eso, que podamos pensar esta mañana al adorar al Señor, qué tan importante es que nos sea predicada la palabra del Señor y que lo sea fielmente. Qué tan importante es que nuestras oraciones sean reales, verdaderas, genuinas delante de Dios. Qué tan importante es que cuando nos acercamos al partimiento del pan podamos recordar el sacrificio perfecto de Cristo por nosotros, que es completo, que es algo que es por gracia inmerecida. Y además, también que nosotros podamos recordar cómo somos invitados a participar en la comunión de la iglesia también a través de nuestras ofrendas. Bien, mis hermanos, con eso culminamos esta segunda unidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quiera mencionar? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, esta mañana por tu palabra.